buenos días. Estamos a miércoles 30 de octubre de 2024. Nuestra lectura hoy está en Ezequiel 22 al 24, en el Salmo 134 y en Juan capítulo 8. Meditaremos en Ezequiel 22 del 27 al 31. Prestemos atención a la lectura que nos trae Eli esta mañana. Ezequiel capítulo 22, versículos 27 al 31. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Muchas gracias, Eli. ¿Quién se pone en la brecha? El texto base de nuestro devocional hoy es el verso 30 de Ezequiel 22. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22 describe el pecado y la corrupción de Jerusalén. Dios está listo para traer juicio, pero antes busca a alguien que interceda por la ciudad y repare esa brecha. Este pasaje revela el corazón de Dios, que desea misericordia, que expresa misericordia, pero que también resalta la urgencia de intercesores. En primer lugar, vemos la condición de la tierra. Es un contexto de pecado y corrupción. Los versículos 23 al 29, vamos a ver cómo se habla allí de conjuración, de sacerdotes que han violado la ley, príncipes que arrebatan la presa, es decir, un pasaje que describe cómo la nación ha caído en la idolatría, en la injusticia, en la violencia, en la corrupción a nivel político y espiritual. Los líderes religiosos, los príncipes y el pueblo entero se han desviado del camino de Dios. Se suponía que los sacerdotes debían mantener pura la adoración a Dios y debían enseñar al pueblo la vida recta. Sin embargo, Dios se había vuelto algo común para ellos. Ignoraban el día de reposo y se negaban a enseñar al pueblo. Ya no cumplían más con los deberes que Dios les había dado en Levítico 10, por ejemplo. Cuando llevar a cabo la obra de Dios ya no es más importante que cualquier otra tarea secular, dejamos de darle a Dios la reverencia, el respeto que merece. En lugar de bajar a Dios a nuestro nivel, debemos subir al suyo. La condición de la sociedad en los días de Ezequiel se asemeja a lo que vemos hoy en el mundo. Hay caos moral y espiritual y se necesita una intervención divina. ¿Cómo no vamos a responder? Orando. ¿Cómo no vamos a responder clamando al Señor? Él es un Dios bueno, es un Dios fiel, un Dios que quiere obrar, pero espera que se lo pidamos. Luego tenemos en el verso 30 la búsqueda de un intercesor. Dios busca un hombre que se ponga en la brecha. Hacer vallado implica la necesidad de construir
una barrera espiritual para proteger la nación. El vallado del que habla aquí no está hecho de piedras, sino de gente fiel, que une sus esfuerzos para resistir el mal. Este vallado estaba en mal estado debido a que no había nadie que pudiera guiar al pueblo de regreso a Dios. Los intentos endebles para repararlo por medio de rituales religiosos o mensajes basados en la opinión y no en la voluntad de Dios eran tan insignificantes como la cal que solo cubre de manera superficial los problemas. Lo que el pueblo realmente necesitaba era una reconstrucción espiritual total. Cuando damos la apariencia de amar a Dios sin vivir conforme a sus caminos, estamos cubriendo los pecados que a la larga podrán dañar nuestras vidas y no podrán ser reparadas. No utilices la religión como la cal, arregla tu vida al vivir los principios de la palabra de Dios. Luego podrás unirte a otros que están en la brecha y será para Dios una diferencia en el mundo en el que tú te mueves. Ponerse en la brecha es una imagen de intercesión. Alguien que se ponga entre Dios y el juicio inminente, rogando por misericordia. Dios sigue buscando intercesores hoy. Personas dispuestas a orar, a clamar por sus familias, por sus comunidades, por sus naciones. ¿Estamos dispuestos a ser aquellos que se ponen en la brecha? Y nos encontramos con el lamento de Dios. Él dice, no lo hallé. Y esto nos habla de la tragedia de la falta de intercesores. A pesar del peligro inminente, Dios no encontró a nadie que intercediera. Y esto habla de la indiferencia y la apatía de los líderes y del pueblo. Nadie se levantó para defender a la nación espiritualmente. Muchas veces el mal avanza porque falta quien interceda. No debemos permitir que Dios diga lo mismo de nosotros hoy. ¿Estamos dispuestos a ser los que se presentan ante Él en oración? Hay un llamado urgente a la iglesia. El papel de la iglesia como intercesora. Hoy la iglesia tiene el mandato de ponerse en la brecha por las naciones. En tiempos de crisis necesitamos orar y actuar con valentía, confiando en que Dios puede intervenir. No es solo un llamado a los pastores o líderes, sino a cada creyente. Todos somos llamados a interceder por aquellos que nos rodean. Seamos aquellos que se levantan como intercesores en nuestra familia, en la comunidad donde vivimos, en nuestra iglesia. Dios escucha la oración ferviente de los justos, afirma Santiago 5:16. Dios sigue buscando a aquellos que se pondrán en la brecha. A pesar de la condición del mundo, hay esperanza cuando alguien se levanta para interceder. ¿Responderás al llamado de Dios hoy? No dejemos que Dios diga, no lo hallé en nuestra generación. Invitemos a otros a comprometernos a ser intercesores. Hoy quiero hacer un llamado, porque en este día vamos a celebrar una reunión de oración. Como cada miércoles estamos celebrando desde hace ya más de 400 encuentros. Y qué bendición ha sido. Y qué hermoso es ver que semana a semana se siguen uniendo más y más hermanos de distintos lugares. Quiero llamarte y despertar en ti un sentido de responsabilidad espiritual por tu familia, por tu pueblo, tu ciudad, tu barrio, por tu iglesia, por tu nación. Tenemos que ponernos en la brecha a través de la oración y de la acción.
busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Y agrega el verso 31, por tanto he derramado sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los he consumido, los he de castigar por su mala conducta, dice el Señor, por sus malas obras. ¿Vamos a permitir que el juicio llegue porque nosotros no hemos intercedido? Oh, seguramente que no. Hoy es el momento de clamar, de ponernos en la brecha e interceder para que Dios derrame salvación. Amado Padre, gracias te damos por esta advertencia, porque tú sigues buscando hoy personas que clamen, que intercedan a favor de sus amigos, de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de sus vecinos, de sus conocidos, de sus compañeros de colegio, de trabajo. Oh Señor, que sepamos clamar a ti, clamar por su salvación, para que te conozcan, para que acepten a Cristo, para que sus vidas sean transformadas. Encuentra en nosotros hoy esas personas de oración. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Dios mediante, mañana nos encontramos otra vez si el Señor así lo permite.